Bueno, vamos a ver esta pequeña reflexión. Lleva por título Él es nuestra esperanza. Adviento es un tiempo para orar más, para acercarnos a los sacramentos y escuchar con más atención la palabra de Dios. Los tiempos fuertes de la iglesia nos hacen siempre este recordatorio. Los seres humanos siempre nos tenemos que estar recordando que hay tiempos fuertes para podernos preparar en la vida espiritual. El punto de partida es, ¿qué nos dice la Biblia sobre el Adviento? Hay mucha gente que nos cuestiona y dice, bueno, ¿qué están celebrando ustedes los católicos? El Adviento. Y eso es bíblico. ¿Dónde está en la Biblia? Yo voy a pretender, a través de unos textos que nos hablan del Adviento, tener esta reflexión. En el Antiguo Testamento encontramos que habían días sagrados para preparar el día del Señor. Antes de eso quiero definir qué es Adviento. El Adviento es la preparación para la llegada del Señor. El Adviento también es la preparación para la parusía del Señor. La parusía del Señor. Las primeras semanas nos plantean ese prepararnos para la segunda venida de Jesucristo. La última semana de Odete para allá casi nos preparamos para el nacimiento, pero el Adviento, su propósito es prepararnos para el día del Señor. Por eso quiero que miremos en algunos textos como Levíticos, para los que quieran ir anotando, Levíticos 23, 34, 36. Vamos a ver lo que nos dice estos textos que nos hablan de la preparación del día del Señor. ¿Qué es Adviento? Preparación para el día del Señor. Por lo tanto, bíblicamente sí nos habla de este tema, que había espacios específicos dentro de todo el acompañamiento que se daba en la preparación del día del Señor. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, porque vamos a ver también el texto de Isaías. ¿Quiénes andan Biblia? Primero voy a preguntar eso. Búsquense, alguien que anda Biblia, se pone de pie y no lo lee fuerte. Levíticos 23, versículo 34 al 36. Si están aquí cerca, mejor, porque les presto el micrófono para que se escuche. El texto es corto. ¿Quién lo tiene? Levíticos 23, 34 al 36. ¿Nadie lo ha encontrado? Bueno, acérquese para que lo leamos. Vamos a leerlo. Habla a los hijos de Israel y dile: el día 15 del séptimo mes, ustedes celebrarán durante 7 días la fiesta de las chozas en honor a Yahvé. El día primero habrá reunión sagrada y no harán ningún trabajo de trabajador. Durante 7 días ustedes ofrecerán cada día a Yahvé sacrificios por el fuego. El día octavo tendrán reunión sagrada y ofrecerán a Yahvé sacrificios por el fuego. Ustedes tendrán una asamblea solemne y no harán ningún trabajo. Palabra de Dios. Si le pusieron atención, día solemne, día sagrado, el día séptimo, tiempos específicos, momentos específicos para el día de la preparación del Señor. Así también vamos a encontrar en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 9 al 10, también vamos a encontrar cómo el pueblo se preparaba escuchando la ley del Señor y cómo sus autoridades, incluyendo sus gobernadores, también se preparaban para este día del Señor. Nehemías, capítulo 8, versículo 9 al 10. Y vamos a ver el texto
este texto maravilloso, que es en el que me voy a centrar más, Isaías, este sí quiero que lo anoten, Isaías capítulo 2, versículo 1 al 5, que es un texto que nos va a posicionar con este tema de la preparación o la visión del día del Señor. Adviento. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y a Jerusalén, acontecerá en los postreros días, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y afluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la instrucción, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Casa de Jacob, vengan y caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Vamos a intentar a ver entonces este texto. También tenemos el texto de Salmo, que se los recomiendo que lo anoten y lo puedan meditar en este tiempo de Adviento. El Salmo 121, en los versículos 1, 2 y luego puede ser 4 y 9. Yo sino todo el Salmo que afirma que el auxilio nos viene del Señor. Vamos a ver entonces cómo voy ahorita a centrarme en el tema de Isaías. Para no quitarles tanto tiempo, porque solo tengo 40 y pico de minutos, miren lo que dice Nehemías capítulo 8, del 9 al 10. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba de los levitas, explicaban al pueblo y dijeron a todo el pueblo: este es el día consagrado a Yahvé, nuestro Dios. No estén tristes, no lloren, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Coman manjares grasosos, beban bebidas dulces y manden una ración a quien no tiene nada preparado, porque este día es consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, la alegría de Yahvé es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Todo esto es Adviento. Todo es Adviento. Vean que por eso el Adviento, igual que la Cuaresma, está preparado con penitencia, pero con caridad a la par. Aquí al pueblo se le pedía, después de dedicar tiempo para la palabra, dice que lloraban al escuchar la ley, les dicen: vayan y preparen comida grasosa. Yo les decía en merendón, cuando hablamos de comida grasosa, ¿qué pensamos nosotros los hondureños? Chicharrones, costillas, carnitas, comidas grasosas, porque son señal de festejo, novillos cebados, señal de festejo, de alegría. Y luego lo que les recomiendan: tomen bebidas dulces, porque las bebidas dulces nos activan, nos dan alegría, nos dan energía. Miren cómo le recomendaban al pueblo. Y manden una ración de esta comida a quien no tiene nada que comer. Adviento, esta preparación que vemos en las Escrituras. Vamos a entrar en el proceso del libro de Isaías, capítulo 2, 1 y 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, se refiere a lo que vio. Parece extraño hablar de ver en lugar de oír, pero ver y oír sugieren una revelación divina. ¿Qué es lo que está teniendo Isaías? Una revelación divina. ¿Qué es una revelación? Hay que entender lo que es una revelación. Hay mucha diferencia de revelación a adivinación.
Cuando a mí hay gente de la iglesia que me dice, padre, fíjese que yo tengo un don, que yo adivino, yo puedo saber el hermano tal, yo siento que este hermano, y yo digo, mire, el don de adivinación no viene de Dios, el don de adivinación viene del diablo. Los adivinos, los brujos que tiran la carta, que fuman el puro, que hacen todo eso, ese es el don de adivinación, si usted le quiere llamar don o talento. Ese no viene de Dios. Lo que sí puede venir de Dios es visión, interpretación. Eso sí puede venir de Dios, porque la palabra nos lo muestra en todo sentido. Pero adivinación no. Ay, yo adivino, hoy el hermano Santiago se comió unas habichuelas con unos ayotes. Ay, es que yo puedo adivinar. O sea, ahí ya no estoy aplicando nada espiritual. Yo ahí más bien, eso yo estoy ya entrando en otra materia. Judá y Jerusalén. En la época de Isaías era un lugar marginado y vulnerable. El poeta imagina un futuro majestuoso para la ciudad, pero ese futuro no glorifica a la ciudad, sino glorifica a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el profeta con esta poesía del futuro? El futuro lo está viendo con esperanza. ¿Qué es el Adviento? Ver el futuro con esperanza. Si usted ahora que está sentado ahí, si nosotros que estamos aquí decimos, mire que yo tengo estos errores, estos pecados, tengo estos vicios, tengo esto, ve el futuro con esperanza. El Adviento es ver, Él es nuestra esperanza. Y como vemos el futuro con esperanza, entonces podemos ver ese futuro glorioso. No glorifica nuestras vidas, sino glorificamos a Dios cuando vemos ese futuro con esperanza. Y aquí yo quisiera darles un tip sobre el cerebro. Cuando una persona se carga de esperanza, de positivismo y ve, incluso agradece, al hacer una oración dice, Señor, yo te agradezco por este nuevo año que viene cargado de fe, de esperanza, de entusiasmo. Este año que viene va a ser tan grande y glorioso, va a haber tanta fuerza de Espíritu Santo. Cuando la persona comienza a agradecer desde antes, la información que llega al cerebro la empieza a potenciar y el cerebro comienza a hacer que la persona sienta que ya obtiene o que ya tiene o experimenta aquello que ya está agradeciendo anticipadamente. Por eso la visión con esperanza todavía no está, no lo vemos, pero tenemos esta gran esperanza de lo que va a ser y de lo que va a suceder. Vean que esto cambia la perspectiva de nuestra vida, porque nuestra visión a veces no está cargada de esperanza, de ilusión positiva. Y aquí el Adviento es tener esta visión con esperanza hacia ese futuro. El acontecer de los tiempos postreros, nos decía la profecía, señala hacia el futuro, y a pesar de los acontecimientos del pecado, del juicio, pero está claro que por la gracia de Yahvé será un futuro glorioso. Está claro que para el pecador, para nosotros los pecadores, está claro que el futuro será glorioso. Levanten la mano los pecadores que estamos aquí. Está claro que el futuro para nosotros está glorioso. Está claro. O sea, la esperanza es firme en ese sentido. El Adviento nos propone esa visión de esperanza para estar claros que nosotros tenemos esa gracia y esa esperanza que el futuro será diferente. Vean, señala hacia el futuro, dando esa fuerza y esa gloria que está en Él. ¿Cómo se llama la charla? Nuestra esperanza está en Él. Es partir hacia adelante en ese futuro. En el Antiguo Testamento, los últimos días o el fin de los tiempos, se define así, los últimos días o fin de los tiempos, es el reino de Dios, lo que significa una transformación total de las condiciones existentes, conflictos, nacionalismo, frente a la unidad. Esta profecía en parte ya fue cumplida. Esta profecía de Isaías en parte ya fue cumplida. La mayoría de esta profecía ya fue cumplida. ¿A dónde fue cumplida? El día del Pentecostés.
El día donde vino el Espíritu Santo, donde habían partos, medos y otro montón que menciona ahí de todas las razas, habían de otros credos, habían judíos, habían prosélitos, habían gentiles. Y el Espíritu Santo hizo que esa comunidad se uniera y rompieran todos los vínculos de nacionalismos, conflictos, guerras que tenía. En parte esta profecía se cumple en el Pentecostés. Vean, está casi cumplida en un gran porcentaje. Será confirmado el monte de la casa de Yahvé por cabeza de los montes. Vean esta frase, qué hermosa. Serán confirmados los montes de la casa de Yahvé y se pondrá por cabeza. En los montes se encontraba Dios y Moisés encontró a Dios en el monte del Sinaí. Cuando hablamos de monte en la Biblia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para los hondureños, monte puede ser ese Guamil que está ahí. Pero en la Biblia no se refiere a ese monte. En la Biblia se refiere a lugares altos, montaña, cerros. Esos son los montes. Dios siempre se encuentra con nosotros en el monte, sacándonos del lugar y subir hacia lo alto, subir hacia arriba. Vean qué interesante, la transfiguración, ¿dónde fue? En un monte. Las leyes del Sinaí, el encuentro de Moisés en el monte. Los montes son los lugares altos, por eso quisiera hablarles un poquito de los montes. El templo está ubicado en el monte de Sión. ¿Dónde está ubicado el templo de Jerusalén? En el monte de Sión. Y dice la profecía que la casa de Yahvé será puesta como cabeza de todos los montes. Como cabeza de todos los montes. Ahora vean, no es que este monte donde está el templo, Sinaí, fuera el más alto. Teníamos otros montes más altos. Por ejemplo, tenemos el monte de Sión, tenemos el monte de los Olivos. El monte de los Olivos tenía 2.624 pies, 800 metros de altura. Todavía era más alto que el monte de Sión, que solo tenía 740 pies de alto. Pero la profecía dice, ese templo será ubicado como la casa de Yahvé, y esa será la cabeza de todos los montes. ¿Qué significa esto? Significa que venía la salvación de esa casa. La palabra iba a salir de Jerusalén. Ya vamos a ir viendo todo ese contenido. El monte de Moriah, que es otro monte que está cerca de ahí, el monte de Moriah tiene 2.526 pies, 770 metros, es más grande que el monte de Sión donde está el templo. El que la casa de Yahvé esté en el monte más alto simboliza el estatus que Yahvé tendrá en los postreros tiempos. ¿Qué es lo que está indicando la profecía? El estatus que Yahvé tendrá en los postreros tiempos. Vean las profecías que todo, esa esperanza de lo que tiene. Yo me quisiera ubicar con ustedes. Miremos ahorita en este momento cómo miramos el mundo. Nosotros ahorita, en este instante, ¿cómo miramos el mundo? ¿Cómo nos sentimos ahorita? Noticias de guerra, pobrezas. Los economistas dicen que vamos a entrar en más crisis para el otro año. Va a haber más desempleo, va a haber más pobreza. Nos pintan un escenario bastante caótico para el próximo año. Y si surge una tercera guerra mundial, la crisis va a ser peor. ¿Cómo miramos nosotros el mundo? ¿Con esperanza? ¿Con confianza? ¿Miramos un futuro prometedor? Ven que de esto se trata también la visión del Adviento, la preparación del Señor. Y por eso es importante ir viendo cómo Isaías nos lo va narrando. El monte de Sinaí es el monte de la ley. Antes de esta profecía, el Sinaí era el monte más sagrado de todo el pueblo judío. Pero cuando este templo se pone por cabeza, el Sinaí se desplaza a un lado.
El Sinaí es el monte de la ley, pero ahora vamos a pasar al monte que va a ser cabeza suprema en este futuro de esperanza de salvación. Y correrán, miren lo que dice la profecía, y correrán a él todas las gentes. Esta traducción a mí me gusta más, en vez de la que dice las naciones. Correrán a él todas las gentes, fluirán al monte arriba hacia Dios. Los paganos lograrán subir al templo de Jerusalén. Vean esta cosa, esta profecía de Isaías. En ese momento los paganos no entraban al templo de Jerusalén. Los paganos no acudían a la casa de Yahvé. Y miren el contenido, miren el contenido. Fluirán hacia él. Cuando hablamos fluir, ¿qué es lo que fluye? ¿Qué es lo que fluye? Fluyen los ríos, fluyen las quebradas, pero ¿hacia dónde fluyen los ríos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Vean lo que dice el texto, que la gente fluirá hacia arriba, hacia la casa del Señor. Vean qué interesante, San Agustín tiene una frase, un libro del Padre Pío tiene una frase que a mí me gusta, que dice caer hacia lo alto. ¿Quién cae hacia lo alto? Caemos hacia abajo, pero no hacia lo alto. Bueno, esto tiene referencia con eso. Subirán, fluirán hacia la casa del Señor. ¿Quiénes? Todas las gentes, todos los pueblos entrarán a la casa de Yahvé. Vendrán muchos pueblos. La iglesia antes del Pentecostés no habían muchos gentiles. La iglesia no tenía las puertas abiertas. Si nosotros creemos que la iglesia, el cristianismo al inicio tenía las puertas abiertas, no. El cristianismo tenía las puertas abiertas, cerradas antes del Pentecostés. No era toda la gente que podía entrar. Ya más adelante en el otro texto les voy a decir las razones por qué la iglesia cerraba un poco esto. Pero en el tema del Pentecostés, hasta en el capítulo de Hechos de los Apóstoles 10, cuando Pedro ve esta visión, es que la iglesia comienza a abrir a la puerta a los gentiles. Y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas. La otra visión de la profecía es, y nos enseñará, el Señor nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos por sus sendas. Bueno, podíamos preguntarnos, nosotros que hemos aprendido los caminos del Señor, que llevamos tanta catequesis y tanta enseñanza, caminamos por las sendas del Señor. Porque eso es Adviento, preguntarnos también, ¿estamos caminando por la senda del Señor? Nosotros que hemos llegado a la casa del Señor y que el Señor nos ha enseñado, nos ha instruido, caminamos por la senda del Señor. Y nos enseñará esos caminos Moisés que subió a recibir la ley, bajó y enseñó esos mandamientos que instruían al pueblo a caminar en la senda del Señor. La misión de la iglesia será enseñar sus caminos. Caminar en la senda de Dios es renunciar a otras sendas. ¿Qué es caminar en los caminos del Señor? Renunciar a otras sendas para caminar en la senda del Señor. Adviento entonces nos propone eso, renunciar a las otras sendas en las que caminamos para caminar en la senda del Señor. Entrar por la puerta estrecha, nos va a decir Jesús en otros textos, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino de la perdición, angosto el camino que nos lleva a la vida y pocos lo siguen. ¿Cuáles son las sendas del Señor entonces? Son estas sendas que son estrechas porque van bajo el cuidado o la enseñanza de Dios. ¿Por qué de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh? La traducción del nombre de Dios es Yahweh. Repítanlo así, Yahweh. Ese es el nombre. Solo decimos Yahvé, pero es Yahweh. Su palabra saldrá de Jerusalén para toda la tierra. Su palabra saldrá de Jerusalén para toda la tierra. ¿Cuál es su palabra? Ustedes que son expertos ya en Sagrada Escritura, ¿cuál es su palabra? ¿Cuál es su palabra?
La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Jesucristo de Jerusalén saldrá para todas las naciones. Vean, por eso la profecía con este tiempo de adviento, de espera, de esperanza. Y juzgarán entre las gentes y reprenderán a muchos pueblos. Dice que las gentes que subirán o llegarán a la casa del Señor, entonces se les juzgará y se les reprenderá. Con esta enseñanza entonces va a reprender. Dios nos corrige y nos reprende. A mí me llama la atención cuando nosotros los creyentes en la iglesia, en palabras hondureñas, nos arrechamos cuando nos llaman la atención. Nos arrechamos cuando nos dicen que las cosas no las estamos haciendo bien. Nos arrechamos cuando alguien nos dice, mira hermano, eso no está bien. Y vean la profecía, dice, la gente llegarán al templo del Señor para ser corregidos y juzgados. No dice la profecía que llegamos para hacer lo que nos da la gana al templo del Señor. Llegamos para ser corregidos, para caminar en la senda del Señor. Digo arrechamos porque es la palabra que se usa en Honduras, ¿verdad? Es muy conocida la palabra arrecho o enojarse. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Hoces son esos cuchillos o tijeras para poder podar. Los instrumentos de la guerra se transformarán en instrumentos de vida. Arados, tijeras de podadera. La paz, y aquí se describe, no tiene que ver con esfuerzos humanos. Miren qué interesante. La paz que se describe en este texto de esperanza no tiene que ver con los esfuerzos humanos. Solo Dios puede traer la paz. Solo Dios puede traer la paz. Los esfuerzos humanos por la paz sí contribuyen a muchas cosas, pero esta paz de la que habla el texto de Isaías solamente la puede traer el Señor. Ni se enseñarán más para la guerra, como decía el texto, no se entrenarán para la guerra, no se darán clases para la guerra. Los que tengan la oportunidad, porque muchos de ustedes sé que viajan a Estados Unidos, porque con frecuencia le dicen a uno, padre, no voy a estar porque voy para Estados Unidos. No voy a ir, en Navidad no me va a ver porque voy a estar en Estados Unidos. Bueno, los que viajan, les voy a dar este dato. En Nueva York, en la oficina central de las Naciones Unidas, está el texto de Isaías 2, 4 al 5 en el mural grandísimo. Si no saben inglés, lo van a ver al final, que dice Isaías en inglés 2, 4 al 5. Ahí van a ver el texto enorme en las oficinas de las Naciones Unidas. En Washington, D.C., hay una gran escultura de un arado que tiene muchas armas pegadas al arado. Tiene bombas, armas bélicas, misiles, los tiene pegados, desactivados, en señal del deseo de la búsqueda de esta paz. Y ahí en las mismas Naciones Unidas hay una estatua enorme, gigante, pero gigante, de un hombre con un martillo y con una espada haciéndola un arado, así, curva, en señal de que las Naciones Unidas desea y busca esta paz. Pero ¿qué dice el texto? Esta paz no tiene que ver con esfuerzos humanos. ¿Cuál es la razón? ¿Hemos logrado quitar las guerras? No. El mundo sigue en guerra, las naciones siguen peleando, las naciones siguen entrenándose para la guerra. El texto está hablando de esta esperanza de la venida del Señor, de este adviento del Señor. Caminemos a la luz de Yahvé. Esto implica que la casa de Jacob aún no camina bajo la luz de Yahvé. Si Yahvé ha escogido la casa de Jacob para bendecir a toda la familia de la tierra, la casa debe ponerse en orden para ser la luz que atrae las naciones de Yahvé. Y aquí es donde está el llamado para nosotros como iglesia. La casa se tiene que ordenar.
La iglesia se tiene que ordenar. Los servidores nos tenemos que ordenar. Los que estamos al frente de la casa del Señor tenemos que ordenarnos. Por eso el alerta de ponernos en Adviento, en preparación. Porque si la casa del Señor no está ordenada, no atraerá a las naciones, no atraerá a las gentes. Las gentes que caminan en tinieblas no mirarán la luz de la casa del Señor. Vean qué interesante. Por eso este proceso de Adviento es que nosotros en este proceso nos confesamos, reconocemos nuestro pecado, nos humillamos delante de Dios. En esta semana nos acercamos más a Dios para poner la casa interior en orden, para que la casa del templo del Señor también esté en orden. ¿Estamos entendiendo? Por eso es un tiempo especial de preparación para estos días de la llegada del Señor. Recuerden lo que les decía, nos preparamos para la parusía. El Adviento también no solamente es preparación para la Navidad, nos preparamos para la parusía. Por eso revisamos y nos preparamos para que la casa de Yahvé esté en orden. Y ahora miremos, vamos a pasar rápidamente al tema del Salmo. Salmo 121, del 1 al 2, bueno, si quieren lo podemos ver todo. El Salmo 121, que es una maravilla, si alguien lo quiere leer, porque es una cosa preciosa este Salmo. Yo pienso que si usted ve este Salmo y usted reza con este Salmo, va a tener una gran riqueza espiritual en este tiempo de Adviento. ¿Lo tiene alguien ahí o lo leo de acá? ¿Lo tiene? Léalo, Santiago. Tome para que le escuche. Dirijo la mirada hacia los montes. ¿De dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie dé un paso en falso. No duerme tu guardián. Jamás lo rinde el sueño o cabecea el guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra. El Señor está a tu diestra. Durante el día el sol no te maltratará, ni la luna de noche. Te preserva el Señor de todo mal. Él guarda tu alma. Él te guarda al salir y al regresar, ahora y para siempre. Escucharon la riqueza de este salmo. Expresa fe, confianza en el cuidado de Dios en medio de la incertidumbre y los problemas. El salmista se pregunta, ¿de dónde me vendrá el auxilio? ¿Y cuál es la respuesta del salmista? El auxilio me viene del Señor. ¿Ve? Este salmo, y miren la riqueza que tiene este salmo, por eso es una de las propuestas para el tiempo de Adviento. Mi socorro viene del Señor. Todo el salmo está cantando que expresa esa convicción. ¿Qué es lo que expresa? Convicción. El salmo no expresa emoción, expresa convicción. ¿De dónde me viene el auxilio? En la dificultad, en el miedo, en el peligro, en la enfermedad. ¿De dónde me viene el auxilio? El auxilio me viene del Señor. La visión de esperanza. El Señor te guardará la salida y la entrada. Vean, esta otra palabra preciosa. El Señor te guardará la entrada y la salida. Con solo esta frase que nosotros usáramos como oración cada vez que salimos de nuestra casa, el Señor guardará tu entrada y tu salida. Y mire, el Señor te protegerá en el día. ¿Y por qué en el día? Porque todos sabemos que en el contexto bíblico estábamos en el desierto. Y en el desierto, ¿qué pasa en el día con el sol? No hay árboles, no hay donde yo me pueda proteger. ¿Qué pasa con el sol en un desierto? Te achicharra, te quema, te sollama, te pega el dolor de cabeza.
insolación, te pega un montón de cosas. Y el salmista te dice, el Señor en el día te protegerá del sol. Y luego, si le pusieron atención, dice, y en la noche te protegerá de la luna. Y uno dice, ¿y la luna qué me hace? ¿Qué me quema la luna? Se está refiriendo que en la noche en el desierto hace un frío tan espantoso que te puede matar. Es un frío que no se puede ni calcular. Entonces en la noche te va a proteger del frío en el desierto para que no perezcas. Vean, ese es un salmo lleno de esperanza, de convicción. Vamos a irnos, dejemos el salmo porque quiero abarcar, aunque sea corriendo los textos, miremos el otro texto que nos prepara algo de Adviento. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Otro texto que ustedes pueden trabajar. De hecho, estos textos ustedes pueden preparar un pequeño retirito en la comunidad solo con estos textos que estamos viendo de preparación del día del Señor. Romanos 13, 11, 14, si lo tienen ahí, vamos a ver si lo leemos. Romanos 13, 14, si alguien lo tiene, ayúdeme porque así, eso, véngase aquí. Muy bien. Ya nos hacía falta una voz femenina. Se me volteó la hoja, se me volteó. Comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va más avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia como a plena luz. Nada de banquetes y borracheras, nada de lujuria y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Palabra del Señor. Otro texto de preparación pero como el clima está así y nos falta la luz, el cerebro inmediatamente dice, hay que dormir, hay que entrar en reposo. Entonces va a ser más difícil en este clima. Entonces vamos a hacer una pequeña dinámica. Yo voy a decir, si digo hombres o digo mujeres, las mujeres se están durmiendo, y las mujeres se van a poner, pero van a brincar para arriba y van a decir todos a una sola voz las mujeres, no, las mujeres no se están durmiendo los hombres. Y los hombres van a saltar para arriba y decir, no, los hombres no se están durmiendo los jóvenes. Y vamos, y luego, no, niños no andan, ¿verdad? Y luego vamos a mencionar delegados de la palabra, ministros de la Eucaristía, la gente de liturgia, las catequistas, y así las vamos a llevar. Vamos a hacer una prueba para que se despierten. Los hombres se están durmiendo. Me acabo de dar cuenta que hay un montón de gente neutral, que no es ni hombre ni mujer, porque no se movieron. Ya entró el tercer género, neutro. Ya no solo es femenino y masculino, neutro. No es hombre ni mujer. Terrible. Ha logrado el tema de género en llegar a la iglesia también. Se están durmiendo los delegados de la palabra, digan las catequistas. ¿Y quiénes están durmiendo? Se durmieron las catequistas. Vamos a darles una oportunidad más. Yo voy a decir se están durmiendo los delegados y ustedes van a decir las catequistas. Se están durmiendo los delegados de la palabra.
Montón de catequistas también se durmieron. Ah, no se oye. Dice Suyapa que yo lo diga. Vaya, lo voy a decir entonces. Se están durmiendo los ministros de la Eucaristía. Ah. Sí, se nos durmieron los ministros de la Eucaristía. Bueno, vamos a dejarla ahí y de repente yo voy a mencionar un grupo. De repente cuando vaya a la charla voy a mencionar algo para que estén pilas y atentos. El texto nos habla de no dormirse y algunos de ustedes se durmieron. Es hora de levantarnos, dice el texto. Es hora de levantarnos. Conociendo el tiempo que ya es hora, hay dos palabras griegas para tiempo. Dos palabras griegas para tiempo. La primera es cronos y la segunda es kairos. ¿Qué está diciendo el texto? Es el tiempo. Es ya la hora. Es el tiempo. La iglesia nos señala el tiempo de preparación, el adviento. Ha llegado la hora, nos dice el texto. El tiempo cronos tiene que ver con el reloj, el tiempo, los espacios, los minutos que tenemos. Pero el tiempo kairos tiene que ver con el acontecimiento del Señor. Tiene que ver con el actuar, con el mover de Dios, el tiempo. Entonces nos menciona dos tiempos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Afirma, la noche ha pasado y ha llegado el día. El comportamiento debe ser aprobado para el día, pues no es suficiente echar fuera las obras de las tinieblas. Debemos armarnos de la luz para prevenir que la noche regrese otra vez a nuestras vidas. San Pablo nos dice, el día, caminen en el día, pero no solamente es caminar en el día, es también prepararnos con la luz para que la noche no regrese a nuestras vidas. Y ahí entra en juego el tiempo de Adviento, prepararnos para que la noche no regrese a nuestras vidas. ¿Cuántos de los que estamos aquí salimos de la noche? ¿O cuántos seguimos en la noche? Entonces, tenemos que prepararnos para no regresar a la noche, a las tinieblas. Andemos como de día, honestamente. Vean lo que dice el apóstol. Andemos como de día, honestamente. Y sugiere la palabra, honestamente. Pablo señala 3 pecados que hemos de tener cuidado. Vea que va a señalar 3, él los va a unir, pero va a ser un combo como de 4 y ahí los vamos a ver. Uno de los primeros que va a decir, abandonen o aléjense de la glotonería, borracheras, lechos y disoluciones. La versión que leyó la hermana Suyapa es una versión latinoamericana, ¿verdad? Hace la traducción diferente. Glotonerías, ¿qué es? Comelonas, comelonas. Y pongan atención a esto, queridos hermanos. Comelonas y borracheras. Ay, es que en la fábrica tenemos un almuerzo, una cena y hay traguitos, y ahí en la fábrica, en los grupos que yo tengo, el sindicato, comelonas, borracheras. Es que son los convivios navideños. Vean la observación que hace San Pablo. No caminen como la noche, como el día, y eviten estos pecados. Eviten estos pecados, va a decir San Pablo. Aléjense de la glotonería, la borrachera, lechos y desilusiones. ¿A qué se refiere cuando habla lecho? Está hablando de pecados sexuales. La glotonería. Bueno, la hermana Suyapa está muy preocupada por la cantidad. Bueno, ya que tocó el tema, pues yo me detengo porque es lo que les interesa a ustedes. La Biblia habla de borracheras. ¿Qué es una borrachera? Cuando yo ya adentro en embriaguez. Lo prohíben del Antiguo Testamento. La hermana dice, tomarse una o dos es borrachera. Dependiendo, hay gente que con una se emborracha. Eso depende de la capacidad de la persona. Yo conozco gente que se toma 30 y no se emborracha. Se emborracha de 35 para arriba. Entonces yo creo que también es ver dependiendo de que
hay gente que se toma una cerveza y empieza a hablar sorderas con una cerveza y ya se emborrachó. Y la Biblia prohíbe la borrachera. Pero si es una persona que se toma una cerveza y no le hace nada, pero igual el apóstol nos alerta de estos pecados. Ahora, también está la tentación, escuchen, esta es una reflexión que yo voy a hacer, está la tentación que yo viví en las tinieblas y ahora vivo en la luz, pero tomarme unas cervezas en un convivio navideño me vuelve a recordar las tinieblas y comienzo, como ya tengo la experiencia. Y por eso dice, tengan cuidado de no regresar a las tinieblas. Yo creo que ahí cada uno debemos de hacer nuestro propio juicio, ¿verdad? En este sentido. Las glotonerías y borracheras son terrenos fértiles donde prospera el libertinaje. Las comelonas y las borracheras prospera el libertinaje. Y los otros dos tienen que ver con el pecado sexual. Estos pecados serían muy conocidos por los cristianos romanos, que eran famosos por sus orgías, embriagueces, y estos pecados son comportamientos de la noche que indican que no caminan por las sendas o por la luz del Señor. Aclaro esto. En las primeras comunidades cristianas habían cristianos romanos. Recuerden que los gentiles vinieron, los no judíos vinieron a formar parte. Y los cristianos romanos traían sus mañitas, porque ya el que tiene su mañita tiende a su mañita. Por eso estar en la luz y no retroceder a las tinieblas. Entonces, ¿por qué Pablo hace esta advertencia? Porque los cristianos romanos traían su mañita ya incorporada. ¿Qué hacían los romanos? Para que ustedes tengan una idea. ¿Qué hacían los romanos? Ellos mezclaban sexo con embriaguez. ¿Saben qué hacían ellos? Y eso lo pueden investigar ustedes ahí en YouTube, en la enciclopedia. ¿Saben qué hacían ellos? Para no perderse de estar dejando de tener sexo y tomando, llenaban piscinas o jacuzzi, las llenaban de alcohol y se quedaban teniendo sexo en las piscinas y tomando con la boca ahí adentro todo el alcohol, para no perderse de estar saliendo y estar perdiendo el tiempo. Por eso los romanos tenían esta gran especialidad, embriaguez y sexual. Y como hay cristianos romanos en las comunidades, Pablo está haciendo la advertencia de estos dos pecados. Ahora preguntémonos nosotros aquí, ¿será que en la iglesia en que no vemos romanos, será que también en la iglesia no nos sentimos tentados con estos pecados? Y por eso la advertencia del Adviento. Pablo hace la observación porque miraba el comportamiento de los cristianos romanos, los que ya venían con esa tendencia. ¿Cuántos de nosotros venimos de las tinieblas? ¿Cuántos de nosotros salimos de las tinieblas y hemos venido a la luz? Y para caminar en la luz tenemos que hacer un gran esfuerzo de preparación, de adviento, de espera del Señor. ¿Estamos entendiendo? Ahora, muchos de ustedes estarán diciendo, y uno a veces siente, dice, Padre, yo soy hasta virgen, yo nunca he andado pensando en cosas sexuales, yo no tengo esos problemas, gloria a Dios, yo estoy bien. ¿Qué hay? Trago, yo nunca he probado un trago. Ay, hermano, gloria a Dios, usted está bien. Ahora espere el otro pecado que dice San Pablo. Espere el otro pecado. Porque si usted no tiene el pecado de la lujuria y la borrachera, espere el otro pecado que San Pablo nos va a mencionar, que miraba en las comunidades. Y por eso él les habla de la preparación del día del Señor. Aquí en la traducción de la Jerusalén dice pendencias y envidias. ¿Qué quiere decir pendencia? Riñas, peleas, conflictos, divisiones, envidias, celos. Y hace esta advertencia también de estos otros dos pecados. Eviten las pendencias y las envidias. ¿Cómo le quedó el ojo? Puede ser de que yo no sea borracho y no sea lujurioso, pero soy pendencioso, soy peleón, soy envidioso, soy egoísta. ¿Ve? Entonces va a decir San Pablo, pónganle atención a estos pecados que dañan la preparación del día del Señor. Algunos no tienen el problema con los otros pecados, pero con la facilidad caemos en riñas, envidias,
por el deseo de ser el número uno, celos con los que dirigen, las riñas son típicas de los que desean dominar, mientras que la envidia es típica de los que no han podido dominar. ¿Ven qué interesante es? Los celos, las riñas son típicos de las personas que quieren dominar, que siempre quieren mandar, que siempre quieren estar al centro, que siempre quieren dirigir. Y por ahí vienen las riñas. Pero los celos son típicos de los que hemos querido dominar, estar enfrente y no lo hemos podido hacer. Y entonces empezamos con los celos. Mejor esto fuera así, si yo fuera el que estuviera, si yo lo hiciera, esto y no sé qué, esta comunidad si hiciera mejor esto. Entonces empiezo con los celos en la comunidad. Son pecados que son muy comunes de que nosotros los podemos padecer y podemos caer en ellos. Mas vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis cosas de la carne y sus deseos. Otras palabras, Pablo dice que no planeemos el pecado, no le dé ninguna oportunidad. Echa el pecado por tu puerta y ya no tendrás el pecado en tu casa. Pablo dice, no le den ninguna oportunidad al pecado, échalo por fuera de tu casa. Y yo ahorita pensaba, ¿qué es echar el pecado de mi casa? ¿Cuál es mi casa? Cierra la puerta, entra interiormente y ora dentro de tu corazón o íntimamente. ¿Cuál es mi casa? Echa fuera el pecado de tu casa para que ya no esté en tu casa. ¿Cuántos de ustedes ya echaron el pecado hoy? Levanten la mano los que ya se confesaron. Ya echaron fuera el pecado de su casa. Ya echaron. Pero hay otros que dirán, hay otros que los tiene dominado el diablo, que dirá, yo no me confieso con los hombres porque esos hombres son peores que nosotros, esos sacerdotes son más malos que nosotros, y el diablo los tendrá atrapados y los tendrá con el pecado dentro de su casa. Y San Pablo hace la advertencia, echen el pecado fuera de la casa y ya no estará más dentro de la casa. Voy a pasar rápidamente al último texto, que este me parece bien interesante porque nos habla de la parucía. Este es el último texto. Vamos a ver Mateo 24, 37 al 44. Mateos 24, 37 al 44. Si alguien lo tiene, lo lee, porque así nos entendemos otra vez. Venga alguien con el texto. Yo traigo por ahí unos regalitos para todos los que están leyendo, solo que se los voy a entregar el día de la parucía del Señor. ¿Alguien tiene el texto? Y o si no, léalo, aquí lo tengo yo. Lo que quiero es una voz. Venga para acá, venga. Usted es hermana de Suyapa también, ¿verdad? ¿Usted también está interesada con la cantidad de cervezas? ¿No? Yo lo controlo. ¿Cuál dijo Fray? Mateo 24, versículo 37 al 44. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé, unos pocos días antes del diluvio. La gente seguía comiendo y bebiendo y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Palabra del Señor. Muy bien. Los jóvenes están durmiendo. ¿Dónde están? Ay, Dios. Ni uno se movió. Solo una gritó como que la estaban ahorcando. Pero no sé quién fue.
Así nos va a pasar el día del Señor. Nos va a agarrar desprevenidos. Les voy a dar otra oportunidad. ¡Los jóvenes están durmiendo! ¡Se están durmiendo las suegras! Se quedan las suegras en la parucía. No se van las suegras. ¡Se están durmiendo los esposos! A ver, eso me da esperanza, porque los esposos dormidos, el hogar se va por el tejado. Me da esperanza. Entremos a ver este texto, que es el último. Mas como los días de Noé, gente de la época de Noé fue destruida por su misma maldad. En la segunda venida de Jesús pasará lo mismo. Estaremos comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Vean, por eso este texto es un texto de adviento, de preparación. ¿Qué pasará en nuestra época? Lo mismo que pasó en la época de Noé. Lo mismo. Vean que por eso es importante analizar este texto en este tiempo de adviento. Hasta el día que Noé entró en la barca, los vecinos de Noé fueron avisados. Él pasó mucho tiempo trabajando en la arca, y les decía que se arrepintieran, pero ellos se burlaban de él, como hoy la gente se burla de la gente que va a la iglesia. Los vecinos de Noé se burlaban de Noé, como hoy la gente se burla de la gente que va a la iglesia. Y usted que solo en la iglesia pasa metido, y es que no tiene usted otro trabajo, otra ocupación, no tiene que hacer. Y la viejita está solo metida ahí atrás de los curas. O sea, la gente se burla de la gente. Y no solo pensemos en los católicos, en los hermanos del otro lado, esos fanáticos, esos que andan ahí hablando, que hasta le pegan un sticker. A veces hay católicos que nos burlamos. Mire, ese carro va a quedar solo, porque dice, en el rapto este carro va a quedar solo. Anote la placa para venirlo a buscar yo, hermano. O sea, nos burlamos. Nos burlamos igual que el tiempo de Noé, nos burlamos. Parejo. Nos burlamos igual que el tiempo de Noé. La maldad a veces llega a esos niveles. Vean, hasta que vino el diluvio, cuando las aguas comenzaron a subir, la gente se preocupó. La gente se preocupó. Cuando vieron que las aguas estaban entrando a sus casas, se pusieron histéricos, asustadísimos. Mucha gente se asombrará con la segunda venida. Estarán sorprendidos sin preparar y se darán cuenta que la hora de prepararse ha terminado. ¿Cuándo se dio cuenta la gente de Noé que ya no había hora de preparar? Cuando el agua ya había subido hasta la cintura. Fueron avisados constantemente. Miren, nosotros los católicos, todos los años, al viento. Incluso algunos decimos, otra vez al viento. Somos avisados. Tenemos el tiempo, nos dan el tiempo, el Señor nos da el tiempo, nos prepara. De ahí vendrá Cuaresma, otra vez Cuaresma. Avisados, alertados, se nos da el tiempo, se nos avisa. Pero igual que en el tiempo de Noé, a veces nosotros no le damos importancia. Miren qué interesante. Uno será tomado y el otro será dejado, como dice la palabra. No voy a pretender yo ahorita hablarles de la parucía. Hay gente que me pregunta, padre, ¿qué es parucía? Parucía es la segunda venida del Señor. Eso es parucía. No pretendo hablarles ahorita de la teología de rapto ni de la parucía, pero voy a hablarles de estos puntos que son importantes para nosotros. Cristo vendrá de nuevo. Lo crea o no lo crea, Cristo vendrá de nuevo. Y si alguien lo cree, conteste amén. Amén. Cristo vendrá de nuevo. Y eso no lo tiene que olvidar la iglesia. Ese es el primer punto. Cristo vendrá de nuevo.
El segundo punto, su venida será rápida y sorprendente. Su venida será rápida y sorprendente. Y cuando hablo de rápida, estoy también pensando en la venida de la muerte, que también ese es el día del Señor. ¿Por qué es el día del Señor? Porque ahí llega mi tiempo, ahí yo tengo el juicio particular, que no voy a hablar de eso ahorita, ahí también. Entonces la venida del Señor es rápida y sorprendente. De hecho, todos los muertos, los accidentes nos sorprenden porque la venida del Señor puede ser tan rápida y sorprendente. Muchas veces ni lo podemos aceptar y asimilar. Dividirá la gente en grupos. Este acontecimiento dice que nos habla, dividirá la gente en dos grupos. ¿En qué grupos va a dividir? La derecha y la izquierda. La derecha significa aprobación, la izquierda significa no aprobación. Va a dividir en dos grupos. En dos grupos. Vean qué interesante esto. Nosotros no, que yo soy así, que yo no voy a cambiar, que yo siempre he sido así y así voy a ser. No olvides que el Señor vendrá y que nos va a dividir en dos grupos, los de la derecha y los de la izquierda. No, es que eso no me gusta a mí, no me gusta mucho. Sí, en que no le guste, eso está ahí puesto para la preparación del día del Señor. Por eso hay que estar preparados. ¿Qué es preparados? Al viento. Preparación para la llegada. Marataná. Llegará. El Señor llegará. De hecho, en estos días vamos a cantar siempre: ven, Señor, no tardes en llegar, y la alma lo traerá. Con tu luz el Dios avanza, la noche se vuelve claridad. Wow, es el texto de Romanos, el que acabamos de leer ahorita. Es el texto de Romanos. Pero realmente nosotros no creemos eso. Vean que ese es el tiempo del viento, la preparación que hacemos desde la Escritura. Por eso estos textos ustedes pueden ser retiros espirituales en sus comunidades. ¿Cómo nos mantenemos despiertos? La pregunta es: ¿cómo me mantengo despierto? ¿Es posible que un ser humano se mantenga despierto a las 24 horas? Yo he aguantado como 48 horas. He tenido etapas donde amanece, comienzo a trabajar, vuelve a anochecer y sigo trabajando, pero solo he aguantado como 2 días. De ahí ya al cuarto día estoy ya con mareos, gómitos y todo eso. Ya el cuerpo no resiste. Por lo tanto, ¿cómo? Si la palabra dice: manténganse despiertos. Y si aquí se me durmieron los jóvenes con 1 hora y pico, imagínense mantenerse despiertos toda la noche. Manténganse despiertos. La palabra no nos dice cómo nos debemos de mantener despiertos, pero mire, humanamente no es posible estar despierto. Se refiere a estar despierto en el espíritu. Humanamente no es posible estar despierto. Se refiere a estar despierto en el espíritu. ¿Y cómo se está despierto en el espíritu? Estando en la luz, en la claridad del día, como nos lo decía el texto. Pero también podemos pensar que podemos estar despiertos con las buenas obras, como nos dice la palabra en otros textos. Con las buenas obras, haciendo la caridad. Tuve hambre, me diste de comer. Estuve desnudo, me vestiste. Estuve enfermo, me fuiste a ver. Estuve en la cárcel y me visitaste. Puedo mantenerme espiritualmente despierto haciendo todas estas buenas obras, enseñando al que no sabe, teniendo compasión con los otros, manteniendo la alegría del espíritu. De esta manera me puedo mantener despierto en el espíritu. El ladrón había de venir. Nos previene la palabra que el ladrón debe de venir. El ladrón puede ser interpretado como el mal, como las tinieblas. Debe de venir en cualquier momento. Todos sabemos que el ladrón vendrá en algún momento. Vendrá en algún momento. La preparación constante es la que nos guarda
prepararnos para la muerte y para la segunda venida. ¿Qué es Adviento? Prepararnos para la segunda venida y prepararnos también para la muerte. Yo la vez pasada creo que en algunas comunidades expliqué lo del juicio particular, incluso les he pedido a algunos delegados que prediquen, está en el catecismo sobre el juicio particular, porque esto es tan importante. La preparación espiritual es para la segunda venida, pero también para la muerte. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Al final de este texto apocalíptico nos dice dando de comer a los pobres o ayudando al que necesita. Ya estoy terminando, solo doy 8 consejos para vivir el Adviento. ¿Cómo vivir el Adviento? Anote, los que están anotando, ¿cómo vivir el Adviento? Voy a dar algunos consejos prácticos o tics, si quiere usted, está más moderno, ya no se dice consejos, sino te voy a dar unos tics para que puedas mejorar en esto. Entonces voy a dar unos consejos para cómo podemos vivir el Adviento mejor. Número 1, bendecir y poner la corona de Adviento en tu casa y en la iglesia. El signo que nos va a recordar que estamos en el tiempo de Adviento es la corona de Adviento. Las familias católicas la bendicen este día, por eso se traen las coronas de Adviento, se bendicen este día para ponerlas en la casa y comenzar también como familia a preparar el tiempo de Adviento. Porque muchas veces usted que viene a la iglesia entiende que está en Adviento, y sus hijos, y su marido, y sus parientes de la casa. Si usted lleva también la preparación del Adviento a su casa, pone la corona en el centro de su comedor y va con la familia encendiendo la velita, también la familia puede ir entendiendo que es Adviento, cómo se puede ir preparando. 2, aprender a tener paciencia. El Adviento nos enseña a practicar la paciencia, a tener paciencia en la fila, en los bancos, en lo que estamos haciendo, tener paciencia. Tener paciencia que el fray termine esa prédica tan larga, tener paciencia. En el tiempo de Adviento practicamos la paciencia, la espera. Por eso la imagen que siempre se pone en las coronas de Adviento es la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, esa virgencita embarazada que espera con paciencia. En Adviento se practica la paciencia. ¿Cuántos de ustedes son impacientes? ¿Quieren saber quién es una persona impaciente? Les voy a dar otro tic. ¿Quieren saber cuando yo soy impaciente? ¿Quieren saberlo? Mírenme lo que voy a hacer y para que descubran quiénes son impacientes. Cuando yo hago esto, mi cuerpo está revelando mi impaciencia. Eso se llama lenguaje corporal. Ahí nos damos cuenta cuando nosotros somos impacientes. Y a veces ni cuenta nos damos, ¿sí? ¿Cuántos descubrieron que son impacientes? El tiempo de Adviento nos lleva a practicar la paciencia. 3, ser agradecidos. En cada momento dar gracias por todo lo que se tiene y por todo lo que vendrá. El tiempo de espera es estar agradecido por lo que vendrá, aumentar la esperanza. 4, rezar con la corona de Adviento, se enciende la vela cada semana con su familia y se pide por la familia y se hace oración por la conversión de la familia o por las necesidades de la familia. 5, ayuda a los necesitados, regala lo que ya no necesitas, ropa, zapatos, carteras, aquello que no estás usando, regálalo a quien lo puede utilizar, dándole a las instituciones, a la pastoral social de tu comunidad, al banco de alimentos de la parroquia, llévalo, para que de esa manera te sientas que estás compartiendo, porque Dios te está bendiciendo con otras cosas. La gente que este año va a comprar estrenos, bueno, tenga la oportunidad que se compra ropa nueva, regale la vieja que ya no se va a poner porque otra persona le puede servir. 6, dedica más tiempo a tu familia. En el tiempo de Adviento, proponte dedicar más tiempo a la familia. Muchas veces nosotros, incluso por la excusa de la iglesia, no le dedicamos tiempo. Es que no puedo, tengo compromisos en la iglesia. Mire, y podrá estar, no, es que estoy bien ocupado. Entienda, son las cosas del Señor. ¿Usted se va a poner celosa con las cosas del Señor?
¿Qué quiere? ¿Que ande en la cantina? Estoy en la iglesia. Pero no le dedica tiempo a la familia, a los hijos, a la esposa, o al revés, la esposa al esposo. Pero porque la excusa perfecta es la iglesia. El tiempo a la familia todos sabemos que es importante, eso no se negocia. 7, acércate a la Virgen. Acércate a la Virgen, hazte más mariano, acércate más a ella, porque ella es la que te enseña a esperar. ¿Cómo dice el canto? Esperaba, espera la niña de Nazaret. ¿Cómo? Yo no entiendo ustedes por qué no cantan en la iglesia, si saben cantar. La Virgen, acercarse a la Virgen nos enseña esta espera espiritual. 8, perdona a los que te han dañado. En el tiempo de Adviento es el tiempo para perdonar a los que nos han dañado, a los que han hablado, a los que te han juzgado, a los que te han criticado. Perdona. Perdonemos en ese tiempo. Perdonemos. Totalmente. Eso no nos va a traer ningún beneficio. Entonces es un tiempo de perdonar, liberarnos de rencores, resentimientos y vivir la caridad cristiana. 8 y último consejo, buscar el sacramento de la confesión, la reconciliación, prepararnos para tener el alma limpia, es la preparación más importante para recibir a Jesucristo. Prepararnos para limpiar el alma es la preparación más importante para recibir a Jesucristo. ¡Amén! ¿Se están durmiendo todos los cristianos? Uy, qué montón de ateos. ¿Y los otros son filisteos, amorreos? ¿Qué son? Muchas gracias por su paciencia y por su atención.